agradecemos por venir a la invitación y con ustedes vamos a dejar al profesor Marcel Cad y alguien va a exponer sobre el modelo de organización. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a la temática escolar de las grandes luchas sociales y políticas de este país. Así que me agrada estar acá y me agrada que me hayan invitado a conversar algo sobre lo que yo creo dice relación con el modelo económico chileno. Y como ustedes podrán ver a partir del título, yo tengo una muy buena opinión de esto. En realidad, no creo que sea un modelo de desarrollo. Está lejos de ser un modelo de desarrollo, en el sentido que sea un sistema ordenado, orientado a mejorar las condiciones materiales y morales de existencia. Es más bien un modelo que tiende a la acumulación de capital, es profundamente depredador y generador de justicia. Por lo tanto, está en las antiguas de lo que uno puede entender como un modelo de desarrollo, es decir, que genera crecientes mejoras cuantitativas y cuantitativas en las condiciones de vida, para una minoría, por cierto, sino que para una mayoría más o menos importante, significativa. Siempre hay sectores que es difícil incorporar a los procesos de desarrollo, pero en general un buen modelo de desarrollo debería tender a ello. Es importante decir como génesis del modelo, como todas las cosas en las políticas económicas, dicen relación con decisiones políticas. Esto no son cuestiones técnicas, no dice relación con el hecho de que un grupo de intelectuales, economistas muy destacados, de universidades muy prestigiosas, se hayan juntado en algún lugar de la cordillera de los Andes, inspirados por las estrellas y la energía del Valle de Leyva, decidieron cuál era el mejor camino, después de mucho estudio, de mucha reflexión, de haber puesto en debate, en análisis todos sus conocimientos, todas las experticias, que era el mejor camino de la Constitución. Eso no es así. Es una decisión política que dice relación con una relación de fuerzas. Esa relación de fuerzas se resuelve con un golpe militar, en donde todo el proyecto de ascensión social de los sectores populares, medios, campesinos, fue desarticulado. Se quiebra ese proceso y se instala, se reinstala la hegemonía de un sector privilegiado, vinculado a la propiedad de la producción, de la máquina, de la agricultura, etc. Y para ello cuentan con un conjunto de elementos analíticos, que es todo el pensamiento universitario, que le da de alguna manera un sustento teórico, una solidez argumentativa, metodológica, para posteriormente conducir la economía chilena y las políticas económicas en la dirección de lo que yo planteo es decir, un proceso de acumulación y concentración de la riqueza basada en la explotación del trabajo y de la naturaleza. La dictadura militar es el hecho político relevante que pone en marcha este proceso, pero hubo necesidad de hacer ciertas políticas, implementar ciertas medidas, y yo las menciono acá, no las voy a explicar en extenso porque esa no es la idea, pero que sí voy a dar alguna breve reseña de cuál es la razón. Cada uno de estos puntos ha sido justificado
explicado técnicamente, analíticamente, papers y papers y papers, la mayor parte en inglés, que justifican la lógica técnica, eficiencia, etcétera, de todas estas leyes. De eso no voy a dar cuenta, simplemente lo voy a plantear desde la perspectiva que a mí me parece relevante, ¿no? ¿Cuál es su función en esto en relación a generar las condiciones propicias para este modelo basado en la acumulación, un modelo rentista? ¿Por qué hay que equilibrar los mercados? El argumento de eficiencia, pero fundamentalmente es que mercados regulados, limitados en su capacidad de acumulación o por controles de precios, etcétera, etcétera, tienden a dificultar el proceso de generación de rentas, el proceso de maximización de la ganancia, el proceso de maximizar el lucro. Los precios tienen que moverse en la dirección, ojalá hacia arriba, de tal manera de poder generar las condiciones propicias para el proceso de generación de ganancia, porque aquí lo que importa finalmente es la ganancia, el lucro que permite las actividades económicas para proceder a su asignación a los sectores que controlan económicamente los procesos productivos. Por lo tanto, era importante la liberalización del mercado, la desregulación del mercado, la falta de control por parte de los estados de estos mercados. Y si hoy día nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en la rural, lo que pasó con las farmacias, ¿sí? Es el resultado de mercados que funcionan por su propia cuenta de riesgo, sin control. Cuando las superintendencias que tenemos hoy día en Chile no tienen ningún interés en fiscalizar, no fiscalizan, no se preocupan, obviamente esas regulaciones que se pueden aplicar implicarían un proceso de generación de ganancias y de determinación de excedentes que permitan incrementar la acumulación de capital, no operaría. Por eso que la desregulación y la liberación de los mercados fundamentales necesarias son políticas que fueron además de primer orden para generar toda la transferencia de riqueza que ocurrió a nivel internacional y de lo cual fuimos testigos en el año 2007-2008 con la crisis financiera. Todas las regulaciones que comienzan por Miller en Estados Unidos, por Thatcher, en Inglaterra y en toda América Latina y que también opera, permitió un traspaso de riquezas desde la economía real al mundo financiero que se produce tremendas acumulaciones de capital, gigantescas acumulaciones de capital. El ejecutivo más productivo del mundo de la finanza hoy día está ganando 20 millones de dólares como salario anual. Y muchos altos ejecutivos de la banca, de la actividad especulativa, tienen salarios similares a eso. Todo esto tiene que ver y dice relación con todo este proceso de desregulación del Estado en nombre de la sociedad, intervenía, regulaba, limitaba los procesos de concentración porque tienden a ser disruptivos y terminan generando crisis gigantescas en los económicos. La privatización de empresas públicas también es una cuestión importante, porque las empresas públicas, de alguna manera, las empresas públicas, como decir, todas son las empresas públicas, volver las empresas públicas, tan importante dentro de las empresas públicas, las privatizaron todas. ¿Por qué hay que privatizar las empresas públicas? Porque muchas de estas empresas públicas estaban en lugares estratégicos, en sectores productivos estratégicos, como era, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, la Endesa, la producción de acero, la CAR, y muchas otras de estas empresas que fueron creadas con la iniciativa empresarial que estaba en la Corfo, porque a pesar de que se cuestiona mucho el Estado, en la Corfo hubo capacidad empresarial para hacer empresas como y muchas otras que fueron fundamentales para el desarrollo del país y que después en
en la dificultad o imposibilidad del sector privado de crear empresas de esa envergadura, se las apropiaron, las privatizaron. ¿Y por qué era importante esto? Porque están en lugares estratégicos donde ahí se genera una renta importante, que cuando la empresa es pública, ese excedente, esa renta, sirve al interés público. Se genera excedentes que se transfieren al Estado para producir bienes de interés colectivo, que son los bienes públicos, para financiar todo lo que era el desarrollo económico y las exigencias que el proceso político iba instalando a las distintas administraciones. Era también importante abrir la economía, porque una economía cerrada, con en ese entonces 10 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, estamos hablando de mediados de los 70, no éramos los 17 millones de hoy. Por lo tanto, y ahora poco 17 millones no hay ningún mercado relativamente extenso, amplio, como para producir economías de escala en la producción y generar reducción de costos y aumento de ganancias. Entonces, la necesidad de que operaran estas economías de escala pasaba por expandir los mercados. Y la apertura de la economía, un factor crítico y fundamental para ello. Flexibilidad laboral. ¿Por qué es importante la flexibilidad laboral? Porque uno de los costos más significativos de la estructura de producción son los salarios, el costo de la mano de obra. En consecuencia, salarios rígidos a la baja, horas extraordinarias que tienen que pagarse con el 50%, normas laborales muy restrictivas respecto a las relaciones en el mundo del trabajo, garantía, regalías, bonos, todas esas cosas encarecen el proceso productivo. Pero además, aparte de encarecer el proceso productivo, dificultan el proceso de generación de excedente, impiden la expansión o extensión del proceso de ganancia y acumulación. Por lo tanto, y detrás de todo esto siempre hay argumentos técnicos muy sofisticados, que ya los conocemos y hemos sido, por ejemplo, esto de la flexibilidad laboral, que el salario mínimo, una rigidez. Entonces, hay argumentos que a veces a mí me sorprenden por lo inocente. Me dicen, mira, si nosotros subimos el salario mínimo va a aumentar el empleo, va a aumentar el desempleo, porque va a disminuir la demanda de trabajo, va a aumentar la oferta, y ese diferencial se llama desempleo. Claro, eso si uno mira microeconómicamente, una empresa puede ser así, ¿no? Pero si hay un masivo aumento de salario, dada la alta propensión al gasto que existe en los trabajadores que tienen muy bajos salarios mínimos, eso se va a convertir en demanda. Y al convertirse en demanda, va a expandir los negocios, la producción, que va a generar incentivos para incrementar la demanda, incrementar la oferta e incrementar la contratación, porque al final lo que le importa a una empresa no es si el costo del salario más bajo o es más alto, sino lo que le importa y la variable determinante son las ventas. Si tiene altas ventas, va a producir más, va a contratar a los trabajadores independientemente de lo que cueste. La cosa es que le genere cierta ganancia. Pero bueno,